Buenas tardes, hoy voy a hablar acerca del libro de los delitos y de las penas de César Beccaria, especialmente del capítulo 6 y del capítulo 7, que concretamente nos hablan acerca de la proporcionalidad entre los delitos y las penas y el error en la graduación de las penas. En cuanto al capítulo 6, la proporcionalidad entre el delito y la pena, Beccaria nos hace mención a que, pues entendiendo el delito como una acción o omisión que hace daño a la sociedad, que hay una escala para clasificar los delitos. Los delitos que él considera de mayor gravedad son los delitos que atentan a ese conjunto social que los doctrinantes llaman nación. La nación entendida como el componente humano de un Estado. Aquellos delitos que afectan a esa masa social, que afectan a esa sociedad, son los delitos que deben conllevar un mayor castigo por parte de la autoridad competente. Por otro lado, existen otros delitos, que son los delitos en contra de los particulares o que afectan a una persona de manera particular y específica, que son la segunda clasificación de esa pirámide de delitos que describe Beccaria. Estos no deben conllevar un castigo mayor al de aquellos delitos que afectan a la sociedad, pero sin embargo deben conllevar por supuesto una pena que sea afín y que sea acorde con el delito cometido por la persona que afectó de manera concreta y particular a otro individuo. Y por otro lado están aquellos delitos que son los cometidos cuando se incumple un deber o una obligación legal que la ley nos establezca que debemos realizar, y cuando se comete un delito en virtud del incumplimiento de este deber, pues también debe haber una pena que por supuesto debe ser menor, porque este delito para Beccaria es considerado un delito menor. En este sentido, Beccaria hace un análisis y pues también nos menciona que en cuanto a las penas, también estas deben ser acordes a la humanidad de la persona. Nos señala que la pena de muerte es una cuestión de la cual él está en desacuerdo, por ser una pena demasiado severa en contra de las personas y por no estar acorde con la esencia o el fin de la pena, que es finalmente causarle un mal a esa persona para de alguna manera tratar de reparar el mal que él hizo y para tratar de regenerarlo en la sociedad. Por otro lado, también nos habla de que los juicios deben ser públicos y de que las personas deben ser vencidas en un juicio y debe dárseles un trato de inocentes hasta que un juez debidamente en un proceso debidamente realizado los declare culpables. Esto es un principio esencial en la actualidad, porque en esencia todas las personas deben dársele un trato de inocentes en virtud a los principios y a los derechos básicos que se han establecido en la doctrina del derecho penal. Por otro lado, en cuanto a los errores en la graduación de la pena, Beccaria señala también que muchas veces los operadores jurídicos y en general la sociedad cometen ciertos errores al momento de sugerir o graduar ciertas penas impuestas a los criminales o a los delincuentes o a aquellas personas que cometen un delito. ¿Por qué? Porque como bien ya lo he mencionado en los capítulos anteriores, las personas que se les debe dar una mayor pena son aquellos a los que han cometido un delito contra la sociedad, un delito contra la nación, que han afectado el bien público, que han afectado una parte significativa de la sociedad. Y no como se piensa que hay que castigarlos en función a la... Como se pensaba de cierta manera en algunos sistemas penales, de que había que castigar a las personas en virtud de quién era el sujeto pasivo en la comisión del delito o quién era la persona perjudicada y la dignidad de la misma, o en virtud de la gravedad del pecado que haya cometido la persona. No es en cuanto a la gravedad del pecado que se debe buscar el castigo o la pena, sino debe ser en unos parámetros objetivos en cuanto al daño que un determinado delito genere en la sociedad. Entonces, en este orden de ideas, Beccaria nos propone un derecho penal bastante más humanista, en el cual pues las personas sean de cierta manera juzgadas únicamente en función de los delitos que cometan, con unas penas acordes a esos delitos, buscando
pues unos fines con estas penas, como son el fin de resocializar al individuo, de que haya justicia, verdad y reparación para la víctima. Y esto de cierta manera constituye un avance esencial para la doctrina del derecho penal de nuestra época. Muchas gracias.